Bueno, muchas gracias a todos por estar acá presentes este jueves 13 de mayo para el tercer evento de la serie Historias de América Latina. Acá tenemos, estamos muy honrados por tener acá a Sandra Lugano, que nos va a hablar de mujeres destacadas en el arte latinoamericano. Eh, Sandra Lugano es historiadora de arte y médica graduada en Buenos Aires, Argentina, profesora universitaria de Historia de Arte en la Universidad del Museo Social Argentino, de la Universidad de Palermo y la Asociación Biblioteca de la Mujer, radicada en Canadá desde el 2016 en la ciudad de Kingston, Ontario. Es miembro asesor del Comité de la Galería de Arte del Hospital Local, Art Gallery of Kingston General Hospital. Colabora con la Escuela Museo de Frontenac y con el Museo de la Salud. Actualmente es parte del posgrado de la Asociación de Museos de Ontario. Muchas gracias, Sandra, por estar acá. Puedes comenzar en cualquier minuto. Gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación, como así también a la Asociación Fraternidad España de Hamilton y a la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de McMaster University, quienes hicieron posible esta grata invitación. Esta noche nosotros vamos a conocer la vida de 5 mujeres destacadas en el arte latinoamericano. Para ello vamos a viajar al siglo XX. El siglo XX es el siglo en que nuestras artistas nacieron y vivieron. El siglo XX es un siglo que tiene muchísimo para contarle al espectador, porque es el siglo de los adelantos, de las ciencias, como así también de las guerras. Fundamentalmente es un siglo de transformaciones y cambios. No solo cambian las ciudades, sino también cambios para el ser humano. En el terreno del arte, nosotros vamos a asistir a la apertura de los grandes museos, ¿sí? Los museos modernos sobre todo. Y también vamos a ver cómo se van a comenzar a gestar, o sea, a nacer los movimientos del arte de vanguardia europeos, como son el cubismo, el surrealismo. Y estos movimientos nos van a mostrar nuevas maneras de entender, de percibir la realidad. Los artistas de estos movimientos lo que están tratando de buscar es un arte que se identifique con la vida, ¿sí? Con el momento que ellos están viviendo. Y esta identificación no es ajena a los artistas en Latinoamérica, que también intentan encontrar un arte nacional, que dé cuenta de la tradición, pero en un lenguaje moderno. Les voy a presentar a nuestras protagonistas de esta noche. Ellas son Tarsila Alba Amaral, Amelia Peláez, Julia Codecido, Raquel Forner y Frida Kahlo. Todas fueron mujeres muy poco convencionales para su época. Todas tuvieron la suerte de poder educarse dentro de un ámbito artístico nacional e internacional. Todas gustaron de los viajes, sobre todo a París, como nosotros, la capital del arte, como así también a Estados Unidos, que en ese momento se estaba gestando como un polo artístico. Allí tuvieron acceso a los grandes artistas, como así también visitaron museos, se inspiraron en sus obras y volcaron todo ese conocimiento en las experiencias de la docencia, la investigación y el coleccionismo. Fueron ávidas coleccionistas de obras locales de su país y colaboraron con la gesta de un arte latinoamericano nacional representativo de sus países. Estas mujeres debieron sortear obstáculos dentro del ámbito amoroso, como así también dentro del ámbito profesional. Pero se abrieron paso en una sociedad absolutamente masculina. Combatieron la crítica y se posicionaron como artistas. Vivieron de su profesión y lograron un reconocimiento tanto nacional como internacional. Y hoy sus producciones las vamos a encontrar en los mejores museos del mundo. Las 5 tomaron decisiones estratégicas en cuanto a la imagen que ellas querían transmitirle a la audiencia.
y crearon discursos absolutamente únicos que contribuyeron al discurso de la modernidad. Vamos a conocerlas. Ella es Tarsila, es la primera protagonista de esta noche. Tarsila fue una artista audaz, cosmopolita, y fue considerada una de las primeras artistas vanguardistas en el arte latinoamericano. Ella colaboró en la formación de un arte latinoamericano y brasilero, sobre todo. A través de su arte, Tarsila mostró un Brasil absolutamente moderno, un Brasil avanzado, que aún conservaba sus raíces primitivas, sus colores, su magia y su exotismo. Tarsila nace en Brasil, en Capivari, que queda en el interior de Sao Paulo. Es criada en el seno de una familia aristocrática. O recibió una educación de tipo afrancesada, muy común para las clases aristocráticas de la época. Cursó los estudios en Brasil y viajó a Europa desde muy pequeña, terminando sus estudios junto a sus hermanos en un internado en Barcelona. Allí ella adquiere un sentimiento religioso que va a mantener durante toda su vida, al igual que su inclinación por la pintura. Comienza su formación artística con maestros locales y a los 20 años se casa con un primo de su madre que era médico. Este matrimonio no dura mucho porque su marido quiere que Tarsila se quede en su casa y Tarsila quiere desarrollarse como artista. ¿Sí? Entonces Tarsila, con la única hija de ese matrimonio, se vuelve a la casa de sus padres, ¿sí? y allí, desde allí decide viajar a París, ¿sí? A seguir formándose como artista. Y ahí llega a París, y va a asistir a una de las academias más importantes del momento, que es la Academia Julian. Esta academia tenía una particularidad, porque el alumno que ingresaba podía elegir tanto el docente como la materia. Esto no existía en Sudamérica, porque en Sudamérica las academias eran academias como las escuelas, sumamente regulares, con una currícula determinada. Bueno, entonces Tarsila se inscribe, ¿sí? Y allí va a estudiar durante 2 años. Luego va a decidir regresar a Brasil, ¿sí? A Sao Paulo, y se va a unir a un grupo muy interesante que es la vanguardia local. Esos son artistas que provienen desde diferentes campos de la intelectualidad. Hay artistas, pintores, escritores, ¿sí? Músicos, y ellos justamente, este grupo, que se llama el Grupo de los Cinco, ¿sí? Lo que estaban haciendo en ese momento era dar cuenta de la modernidad. Así como Brasil estaba cambiando social y económicamente, ellos también estaban queriendo dar cuenta de esa modernidad y tratando de encontrar un lenguaje visual, ¿sí? Que describa la nacionalidad, que refleje entonces la identidad cultural. Ella allí conoce a quien sería su segunda pareja, Oswald de Andrade, y que era un miembro de este grupo. Y iba a comenzar una relación con Oswald que va a durar 7 años. Ellos van a viajar, ¿sí? Tanto por el exterior como por el interior. Ahí vemos un poco la modernidad de Tarsila, ¿no? Esto de los viajes, ¿sí? Recorrer, tener diferentes experiencias, las vivencias. ¿Sí? Y Tarsila y Oswald y también otros amigos van a recorrer y a ver el interior de Brasil, la cultura, vivir los carnavales. ¿Sí? Esto es muy interesante porque Tarsila va absorbiendo toda esa cultura que va viendo, esos colores, la gente, ¿sí? Lo va grabando en su memoria y Tarsila está viendo esto con otros ojos, ¿no? Luego de los viajes, Tarsila siente que es hora de volver a París, ¿no? Para seguir formándose, y se va a anotar también en una academia muy interesante, ¿sí? Cuyo maestro va a ser Fernando Léger. ¿Sí? Fernando Léger va a proveer a Tarsila de un lenguaje sólido para la representación de las figuras. Fernando Léger era
un artista cubista muy importante en París, ¿sí? Cuyo movimiento, ¿sí?, tenía un líder que era sumamente importante, que es nada más ni nada menos que Picasso, ¿sí? Y bueno, entonces Tarsila se anota y toma clases con él, ¿sí? También en París va a disfrutar de este ambiente parisino, gracias a un amigo que es un poeta suizo que está viviendo ahí, pero es un poco la llave para Tarsila, para conectarla a ella con todo el mundo de los intelectuales, ¿sí? Más importantes de ese momento. Y ellos se van a reunir, ¿sí?, muchísimas veces en la casa taller que Tarsila va a tener en Montmartre. Y bueno, es un poco quien le abre las puertas a Tarsila y la ayuda, ¿sí?, para que Tarsila exponga, ¿sí?, haga su primera exposición en París. Tarsila va a elegir una galería muy importante, ¿sí? Una galería en donde se consagraron los grandes artistas. Y es importante tratar de entender por qué esta artista quiere su primera exposición, en vez de hacerla en Brasil, lo hace en París. Bueno, porque París lo que está haciendo en este momento es brindando un marco mucho más amplio, ¿sí?, de respeto hacia las mujeres artistas, hacia el ámbito femenino, ¿no? Entonces, por eso es tan importante consagrarse, ¿sí?, afuera, para luego, ¿sí?, también ser reconocida por sus pares nacionales. Es importante, la primera exposición de Tarsila fue muy interesante, ¿sí? Tarsila comenzó a mostrar trabajos, ¿sí?, que iban a explorar ciertos tópicos. Estos tópicos estaban relacionados, ¿sí?, con el imaginario europeo hacia América. Europa se presenta como el continente civilizado, ¿no?, que debía educar de alguna manera a la salvaje, primitiva, exuberante y exótica América. Tarsila en sus producciones nos va a mostrar, ¿sí?, estos tópicos. Va a hacer hincapié en la exuberancia, en lo salvaje, en lo primitivo de Brasil, que es esto mítico, ¿no? Pero muy inteligentemente lo va a combinar con la realidad brasilera de la modernidad. Aquí vemos una obra pionera del arte brasilero, donde Tarsila muestra un poco el lenguaje que ella aprende en Europa, ¿sí?, sobre todo en París, ¿sí?, en relación a cómo compone la figura, ¿sí?, pero trata un tema fundamental para Brasil, que es el tema de las raíces brasileñas. Está colocando, ¿sí?, a una mujer afro, que justamente tiene un simbolismo para Tarsila, porque fue nada más ni nada menos que una de sus niñeras. De esta manera, Tarsila está dando cuenta de su país natal, al mismo tiempo que une la tradición con la modernidad. También Tarsila, en esa exposición, va a mostrar cómo es una ciudad moderna, ¿sí?, aunque conserva, decíamos, esta magia de lo exótico. Aquí muestra, por ejemplo, la gente, la cultura, fauna, la flora. Ella va a presentar esto de una forma más sintética, pero va a mantener los colores reales de la ciudad, ¿sí?, estos rosas, estos celestes, estos amarillos, que son los colores que hoy nosotros vamos a ver en las favelas. Además de los temas relacionados con el Brasil natal, o sea, también habla sobre el tren, los adelantos tecnológicos, ¿sí?, y además de estos temas que están relacionados, decíamos recién, con lo natal, también relaciona con los mitos. Para esta exposición, Tarsila crea una estrategia de exhibición, ¿sí?, y esta fue nada más ni nada menos que enmarcar sus cuadros, ¿sí?, con materiales, por ejemplo, que eran pieles de lagarto, pieles de espejos, cuero, ¿sí? Y la idea de usar esta decoración en las producciones tenía que ver justamente con resaltar ese exotismo de los temas locales. Esta creatividad, ¿sí?,
desató bastantes críticas. Y, por ejemplo, Tarsila tuvo que hacer frente a ciertas críticas, por ejemplo, que decían que Tarsila era menos cerebral que su maestro y era más sensible. Sin embargo, Tarsila supo interpretar la mentalidad y el gusto parisino, brindando un arte que se encontraba a medio camino entre la fantasía, o sea, lo que es el exotismo, y la realidad, que la iba a consagrar a ella como una artista moderna. Este cuadro que nosotros vemos acá es un regalo que ella le hace a su pareja, Oswald. El nombre Vaporú quiere decir hombre que come. Este tema le permite abordar a Tarsila otro gran tópico muy importante, que es el tópico de lo salvaje. ¿No? Y este tópico de lo salvaje se va a relacionar con la antropofagia. Este cuadro es un producto de un recuerdo, de estas historias que las nanas le contaban a Tarsila cuando era pequeña, en donde aparecían hombres que eran salvajes, ¿sí? Con enormes miembros, ¿sí? Y que comían humanos. Cuando Oswald ve esta producción, ¿sí? Enseguida comienza a hacer un paralelo con su campo, que es el campo de la literatura, ¿no? Y lo asocia con la historia y los ritos de la antropofagia, de los primeros habitantes de Brasil, ¿sí? Los grupos amazónicos. Nosotros podemos tratar de comprender que los grupos amazónicos lo que hacían eran, por supuesto, tomaban prisioneros. Y de aquellos prisioneros, ¿sí? Que poseían cualidades o habilidades importantes, ¿sí? Solo de esos, ellos los sacrificaban y devoraban sus partes. La idea de hacer esta acción es nada más ni nada menos que la idea de adquirir esas habilidades mágicas y poderosas, o que ellos no tenían o necesitaban reforzar. Estos rituales de la antropofagia, al ser vistos por los europeos, ¿sí? Sin la comprensión de ese contexto, fueron entendidos como salvajismo. De allí, la América salvaje. Oswald va a proponer, ¿sí? en el manifiesto que va a escribir, o sea, dando cuenta en una revista, ¿sí? Da a entender este ritual y dice que hay que tratar de fagocitar, hay que tratar de comer, de aprender el lenguaje de la modernidad, ¿sí? El lenguaje que las vanguardias estaban mostrando, apropiárselas, ¿sí? Con la finalidad de obtener un producto nuevo que sea puramente brasilero y que dé cuenta de la tradición. Y así va a surgir este producto que se llama antropofagia, que va a mostrar una tradición híbrida, con raíces mágicas y primitivas, que iba a dar cuenta del exotismo y la modernidad. Oswald y Tarsila se separan y Tarsila va a comenzar una nueva relación con un psiquiatra, ¿sí? Que estaba involucrado en la izquierda, el partido de izquierda brasilera, ¿sí? Y ella también aquí se va involucrando, ¿sí? Siguiéndolo a él en estas cuestiones políticas. Luego ellos se van a separar, ¿sí? Y Tarsila va a regresar a la granja, donde va a alternar su residencia entre París y otros lugares, ¿sí? Y Brasil. Ella aquí tiene un nuevo amor, esta vez es un periodista, 20 años menor que ella, y con quien va a terminar sus días pintando, escribiendo artículos, viviendo de su profesión, participando de las bienales de Sao Paulo y Venecia, obteniendo premios, ¿sí? Y lo más importante, ella logró, ¿sí? Equilibrar la fantasía y la realidad latinoamericana. Ahora vamos a pasar a la
segunda participante de la noche, que es Amelia Peláez del Casal. Amelia es una artista sumamente versátil, ceramista, muralista, ilustradora, pintora. Fue integrante de la vanguardia modernista cubana, ¿sí? Y con su estilo personal, el cubanismo, ella va a dar cuenta del mundo femenino a través de los objetos tradicionales que van a rodear el ámbito particular de la mujer. Ella va a darle otro sentido a estos objetos, lo va a resimbolizar, ¿sí? De una manera moderna. Amelia nace en Yaguajay, Cuba. Es hija de un padre médico y una madre maestra. Amelia fue educada en su hogar junto a sus hermanos. Su mamá dominaba perfectamente el inglés y el francés. Y la mamá de Amelia quería, ¿sí?, prefería que sus hijos se educasen en su casa, porque de esa manera iban a estar libres de prejuicios, ¿sí? Eh, y bueno, y quería educar a todos allí. Amelia tenía 9 hermanos. Ayudada por su tío, ¿sí?, el gran poeta hispanoamericano modernista Julián del Casal, ¿sí?, llevó a cabo esta tarea. Su tío también fue un importante integrante, ¿sí?, de la familia, porque gracias a su tío la familia se conecta, ¿sí?, con el círculo de intelectuales de Cuba. A los 19 años, Amelia se va a mudar, ¿sí?, a La Habana, ¿sí? Ellos van a adquirir una casa que es la Villa del Carmela, que lleva el nombre de su mamá. Y esta casa fue muy importante, así como va a ser la casa de Coyoacán que va a tener Frida, ¿no? Porque justamente esta casa es una fuente de inspiración para Amelia. Esto es interesante porque la casa va a incorporar, ¿sí?, elementos dentro de la arquitectura, elementos de diseño, ¿sí?, que van a estar hablando tanto de la tradición como de la modernidad. Amelia disfruta muchísimo de su casa, de su interior, ¿sí?, y sobre todo de su jardín, ¿sí? Con las plantas, con los pájaros, ¿sí? Y Amelia todos estos temas los va a tratar, ¿sí?, en sus trabajos. Amelia tenía una personalidad muy retraída, sufría de hipoacusia, ¿sí?, y es una niña bastante intelectual. Estando en La Habana, Amelia decide, ¿sí?, ingresar a la Academia de San Alejandro, que es la academia donde estudiaban los pintores de su tiempo. Es una academia absolutamente regular, ¿no? Y allí estudia bajo la dirección de un profesor que se llama Leopoldo Romagnach, quien la asesora y le enseña, sobre todo, el uso del color, porque Amelia estaba muy, muy interesada en el uso del color. Y la influencia de Romagnach la podemos ver en el estilo de las primeras producciones de Amelia. Romagnach tuvo una influencia fundamental en Amelia. La va a ayudar, ¿sí?, la va a estimular para que Amelia conozca, ¿sí?, y viaje, ¿sí?, conozca otros países. Bueno, la ayuda, Amelia consigue una beca, ¿sí?, y durante el semestre de verano se va a estudiar, ¿sí?, a Nueva York, ¿no?, a la Art Student League en Nueva York. Y fue un viaje fantástico, Amelia viene totalmente contenta, ¿sí?, y con ganas de seguir conociendo más, ¿no? Y entonces, junto a su gran amiga, Lidia Cabrera, 2 años después, va a ganar nuevamente otra beca, y va a irse a estudiar a París, ¿no? Lidia Cabrera fue una amiga muy importante para Amelia. Lidia era etnóloga, ¿sí?, estudiaba las culturas, todo lo que tiene que ver con la tradición, ¿sí?, cubana.
y ellas fueron amigas toda su vida hasta el último día de la muerte de Amelia. Amelia llega a París, bueno, hacen como siempre cuando se viaja, ellas viajan por Alemania, por Italia, por España y hacen base en París. Cuando llegan a París, Amelia va a estudiar a otra academia libre, también la Academia de Grand Chaumière, ¿sí? Y también en la Escuela de Diseño del Louvre. Amelia comienza, y cuando termina su instrucción, a darse cuenta que hay un tema que Amelia se siente muy cómoda para trabajar. Y este tema en el que es interesante para Amelia se llama el tema de la naturaleza muerta. Este tema no es un tema moderno, o sea, se pone de moda, pero es un tema que ya los artistas lo venían tratando desde antes. Es un tema que le permite al artista trabajar con objetos, o sea, enfocarse en esos objetos, desplegarlos en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser flores, pueden ser frutas, desplegadas sobre manteles. Y por un lado permite hablar sobre la habilidad del artista para representar ciertas características de esos objetos. Por ejemplo, el brillo, la textura, ¿sí? Con este tema, Amelia se siente sumamente cómoda porque ella justamente su interés está en el objeto. Amelia va a querer seguir estudiando y va a asistir a la misma academia que asistía Tarsila, que es la Academia de Leger. Pero ella no va a estudiar con Leger. Ella va a estudiar con otra docente que se llama Alexandra Exter, que es una docente que proviene de Rusia, ¿sí? Y ella enseña, profesora de diseño y color, ¿no? Le va a enseñar el diseño y el color. Las enseñanzas de Exter fueron mucho más allá del ámbito profesional, ¿no? Porque Exter lo que le va a aportar a Amelia va a tener que ver con herramientas para que Amelia se mueva dentro de un terreno que iba a ser justamente un terreno masculino, ¿sí? La va a ayudar y la va a orientar, ¿sí? Para su primera exposición. Amelia va a exponer entonces en París, en la Galería Sac, ¿sí? Y su exposición fue bastante bien recibida. ¿Sí? Acá ya vamos viendo un poco el estilo que Amelia va a ir adquiriendo, ¿sí? Y perfeccionando cuando ella regrese a Cuba. Vamos a ver que estas naturalezas muertas, que en manos de Amelia, ¿sí? Que las colorea, ¿sí? Por ejemplo, a esta sandía, ¿no? La va a colorear, la va a presentar de una manera nada más ni nada menos que como si fuera una naturaleza viva. Esta idea de los objetos la acerca a Amelia, ¿sí? Para que Amelia, o sea, la acerca al mundo femenino, ¿sí? La importancia de tratar estos objetos es que estos objetos son pura y exclusivamente objetos tropicales, ¿sí? Ella muestra un objeto tropical, como es este caso la sandía, como así también los colores tropicales. Amelia, muy contenta, después de haber hecho su exposición, decide regresar a Cuba, ¿sí? Y Amelia la contacta a un grupo colectivo de la vanguardia cubana, que al igual que Tarsila, ¿no? Está intentando, ¿sí? Presentar la modernidad, en este caso en Cuba. Ellas quieren promocionar la cultura, promocionar el arte, promocionar la música, promocionar la literatura, ¿sí? Y Tarsila y Amelia entonces va a colaborar y va a mostrar justamente sus producciones novedosas que ella había hecho en París. Aquí Amelia se va a enfrentar con la realidad, ¿no? Porque una de las primeras cuestiones es que para Amelia, esta exposición, Amelia no vendió ni un solo cuadro. Y segundo, también, digamos, lo más doloroso para Amelia fue que cuando Romanach
vio sus producciones, ¿sí? Él le dijo, Amelia, yo sé que vos podés pintar de otra manera. Y esto fue bastante doloroso para Amelia, porque, bueno, Amelia sentía mucha estima por su maestro. Y esto, bueno, es un poco también con lo que las artistas tienen que luchar en esta época, ¿no? Y Amelia supera estas cuestiones, supera su tristeza y comienza a trabajar como profesora, ¿sí? Para enseñar la modernidad, para educar en el gusto, ¿sí? a la población y para, obviamente, para poder mantenerse dentro de su profesión de artista. Vamos a ver que, estando ya en su país natal, ella comienza a desarrollar su estilo personal. El compromiso con la feminidad comienza a crecer, ¿no? Y Amelia va a mostrar, por ejemplo, frutas y flores tropicales, las flores nacionales, ¿sí? Tienen una simbología, ¿sí? Estas flores simbolizan la feminidad y la sensualidad. Y Amelia acentúa esto a través de los colores. Ella también va a desplegar estos objetos, ¿sí? En escenarios que van a ser absolutamente modernos, la forma de desplegarlos. Estos escenarios, o sea, este fondo, remite a la arquitectura colonial cubana. Aquí también vemos lo mismo con las frutas, como la granada, por ejemplo, la guayaba. Estas frutas también tienen relación con el ámbito de la mujer, ¿sí? Con el ámbito de la sexualidad, de la fertilidad, ¿sí? Entonces, Amelia lo que va haciendo es, le está otorgando otro valor a esos objetos cotidianos. Y gracias a ellos, ella puede hablar del rol de la mujer en la sociedad cubana. Amelia continuó participando en las exposiciones, tanto internacionales como nacionales, una exposición muy interesante, ¿sí? Recorrió Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y también pasó por Canadá, que era la exposición que era los primeros artistas modernos cubanos. Amelia participa también como Tarsila en la Bienal de San Pablo, de Venecia, representando a Cuba y obteniendo reconocimiento internacional. También Amelia tiene esta faceta de ilustradora, ¿sí? Que ilustra una publicación moderna de la vanguardia local, cuyo director, Lezama Lima, fue una persona muy cercana a Amelia, ¿sí? En realidad, la única persona cercana que se le conoce en relación la masculinidad. También su faceta muralista. Amelia en los años 50, ¿sí? Ella va a trabajar en la construcción de un mural que se llama nada más ni nada menos que Frutas Cubanas, que fue encargada para la fachada del Hotel Habana Hilton. Su última etapa, Amelia se dedicó a la cerámica, colocando su taller en su casa, en la parte de atrás, muy cercano al jardín, ¿sí? Y allí ella terminó sus días, siempre en la Villa del Carmela, tratando de reinventarse hasta sus últimos días. Cuando nosotros nos preguntamos acerca de la poca visibilidad que tuvo Amelia como figura femenina, quizás la respuesta se encuentre en ciertas cuestiones personales. Por ejemplo, la personalidad pasiva que sentía Amelia, que tenía Amelia, que era muy retraída, probablemente por su hipoacusia, Amelia evitaba los ambientes ruidosos de París, a los cuales, por supuesto, sus pares frecuentaban encantadas. Tampoco, como vimos, no se le conoce una afiliación política y tampoco tiene escándalos amorosos. Entonces, supuestamente esto la desvía un poco del foco de la crítica periodística. Sin embargo, Amelia fue una mujer libre en su tiempo y una pionera
en la modernidad cubana. Ejemplo para las artistas jóvenes, ¿sí? Contemporáneas. Y sabemos que ella fue completamente devota de su casa como de su arte. Aquí tenemos a la tercera protagonista, que es Raquel Forner. Raquel fue una artista destacada en el ámbito nacional argentino, donde Raquel realizó una labor de recuperación de la tradición nacional y americana, como así también del ámbito internacional. En las obras de Raquel, la mujer es la protagonista. Ella explora el lugar de la mujer en situaciones límites y trata de recuperar esa mirada humanista que tiene la mujer, esa mirada humanista femenina, como una posibilidad de futuro. Raquel nace en Buenos Aires. Es hija de un padre español, una madre argentina, pero con una ascendencia española muy fuerte. Raquel siempre permaneció ligada a su familia en España. Raquel va a viajar a España cuando ella tiene 12 años, es un viaje muy importante para ella, porque justamente ella descubre, ¿sí?, su vocación en este viaje, y ella dice, yo quiero ser pintora y quiero ser la mejor. Raquel va a asistir, ¿sí?, cuando termina sus estudios, asiste a la Escuela Nacional de Bellas Artes, Viridiano Porredón, que es la escuela en la capital, y al mismo tiempo Raquel está tomando cursos de idioma y de música, ¿sí? Y esto va a ser muy importante y muy útil a la hora de los viajes, ¿sí? Pero también sumamente interesante porque esto le permite a ella recepcionar diferentes tipos de información desde otros países en el ámbito de la plástica. Vamos a ver que Raquel se recibe de profesora, ¿sí? Y en sus obras nosotros vamos a ver que la mayoría de las producciones están relacionadas con el paisaje o la representación de la figura humana femenina, ¿no? Estos son los temas que ella decide trabajar. Raquel va a participar en los salones nacionales, ¿sí? Y va a obtener el tercer premio con esta producción en la categoría de pinturas. La presentación a modo local, a diferencia de sus dos pares anteriores, ¿sí?, tiene que ver también con la presentación de Raquel al salón específicamente, tiene que ver con los medios de legitimación como artista, ¿sí? La forma de consagrarse era justamente obteniendo un premio en el salón, ¿sí? Esto es, primero hay que, son instancias de los circuitos locales. Bueno, vamos a ver que ella gana entonces el tercer premio con esta producción que se llama Mis vecinas, ¿no? Y aquí también, bueno, es la figura femenina. Vamos a ver que está la niña con su muñeca y su mamá. La madre está la madre está en una posición que tiene que ver con la crianza y el trabajo, ¿no? Está puesta en un rol, tiene que ver con eso. Raquel obtuvo el tercer lugar, como decíamos recién, ¿sí? Y rescatamos una importante crítica, ¿sí? Uno de los jurados comentó, ¿no? Yo debo confesar que mi curiosidad estribó, sobre todo, en que no imaginase en manos femeninas una paleta tan vigorosa y masculina. De esta manera, este jurado, este hombre del jurado, estaba hablando de la forma en que Raquel pintaba. También, en unas líneas más abajo, ¿no?, decía que Raquel, ¿no?, era una jovencita, ¿sí?, muy graciosa y muy femenina. Aquí lo que estamos viendo es una doble valencia para Raquel. Raquel era una renovadora viril y era una mujer sensible. Esta doble valencia, se iba a transformar en una constante para todas las mujeres artistas de la época.
Raquel va a continuar presentándose en los certámenes, se va a hacer cada vez más conocida, ¿sí? Justamente va a ser su primera exhibición en la Galería Müller en Buenos Aires, una galería muy importante, y allí va también a conocer a quien después se va a transformar en su marido, y un escultor muy conocido, ¿sí? Que se llama Alfredo Vigatti, ¿sí? Raquel siempre nunca pasaba desapercibida en sus exposiciones, ¿sí? Siempre para bien o para mal, pero siempre Raquel era sinónimo de lo moderno. Vamos a ver que también Raquel tiene estas intenciones de viajar, de formarse, ¿sí? Y va a viajar a París, ¿sí? Se va con su hermana, y van a recorrer también, ¿sí? Este gran tour, Italia, Alemania, España, Raquel también fue a Inglaterra, ¿sí? Y bueno, llega a París, ¿sí? Y asiste a otra academia libre, ¿sí? Que es Otton Fries. Muchos artistas argentinos iban a esta academia. Eh, Asiste entonces a este taller independiente y se empapa de todo lo que es las vanguardias europeas. Raquel, también decíamos en sus viajes, ella va dando cuenta, ¿sí? En este caso es el viaje al norte del África, ¿sí? Y va dejando constancia de sus percepciones, ¿sí? Como veíamos antes, tanto el paisaje como las mujeres eran los temas con los que ella se sentía mucho más cómoda. Una vez que Raquel termina su instrucción, ¿sí? Se va a trasladar junto con su hermana, ¿sí? Al sur de Francia, a la Provenza, a una ciudad que se llama Sanary, ¿sí? Este viaje, ¿sí? Es un viaje muy interesante, ¿sí? Porque ella se va a reunir, con unos artistas argentinos, ¿sí? Que estaban en esta ciudad, y, y juntos van a comenzar, ¿sí? A recorrer, a vivir experiencias, crear proyectos, ¿sí? Y esto también la vemos acá, Raquel, esta faceta de los viajes, la moderna, ¿sí? Sentirse cómoda con las experiencias. Vamos a ver que, y también ahí se reúne nuevamente con Bigatti. Vamos a ver que ellos van a regresar, ¿sí? Y con el que va a ser su esposo, ¿sí? Y con otro gran artista argentino que se llama Botero, para fundar los cursos libres de artes plásticos, ¿sí? Y este es sumamente interesante porque es justamente este tipo de talleres que son los mismos que ellos fueron con los que buscan todos los artistas en París, ¿no? Esto de elegir el docente y elegir la materia, ¿sí? Cosa que no era posible. O sea que, bueno, este está hablando de la importancia y la, la, la modernidad que Raquel trae, ¿sí? Desde París. Se va a casar, decíamos, con este escultor, ¿sí? Muy importante, van a encargar la casa, también una casa moderna, y ambos, ¿sí? Van a vivir allí de, con sus producciones, ¿sí? Ella pintando y él esculpiendo. Bigatti es nombrado vicepresidente de la Asociación de Artistas Plásticos. Bueno, y ellos van a emprender un viaje. ¿No? Un viaje hacia Bolivia, Perú, Chile, y lo que van a ir buscando es siguiendo los pasos de lo que es el imperio incaico. Aquí Raquel nos está mostrando, ¿sí? Dejando constancia del lago Titicaca, ¿sí? Raquel lo que quiere buscar con esto es dejar, ¿sí? Constancia de esta herencia cultural indígena. ¿Sí? Va capturando los paisajes, como así también sus habitantes. Este es un intento de recuperar la figura, ¿sí? Del indígena desde un lugar de la tradición. Una tradición que por un lado es nacional, ¿sí? Pero se basa en la historia de los pueblos, ¿sí? Que no solo es nacional, sino que es una historia compartida, una historia latinoamericana. Estas ideas acerca de la cosmovisión andina, ¿sí? Surgen en México y van a ser justamente, ¿sí? Se van a expandir a otros países, ¿sí? Como ser la Argentina, y también
como ser Perú. Y vamos a ver cómo Julia, otra de nuestras protagonistas, se va a hacer eco del indigenismo peruano. Por estos mismos años, ¿sí? Raquel comienza a hacer una obra un poco diferente, ¿sí? Van a ser los años en los que estén muy cercanas lo que va a ser la guerra civil española, ¿no? Y Raquel hace este tipo de obras que se llama presagio, justamente a la manera de oráculo parece predecir, ¿no? Las tragedias que van a venir, eh, esta guerra que decíamos, la guerra civil española, pero también la Segunda Guerra Mundial. Y a Raquel le tocó vivir estos escenarios, ¿no? Estos escenarios que son desgarradores, caóticos, ¿eh? Y estos escenarios que de alguna manera obligaron a tomar un tipo de posición, ¿eh? Una posición política. ¿Eh? Y Raquel decide luchar, desde su lugar de artista. Y Raquel en este contexto va a comenzar a trabajar con la figura y la imagen de la mujer. Aquí la mujer va a condensar el drama. ¿Eh? La mujer va a presentar, va a ser una figura desgarrada, una figura doliente. Es la mujer la que está viviendo en este momento. Pero también, cuando ella la pinta, cuando ella la construye, ¿sí? Lo hace de una manera sólida. ¿Sí? Y es por eso que de alguna manera Raquel nos cuenta acerca de que la mujer va a representar el futuro. Raquel lo que está tratando de hablar y contarnos es que estos escenarios, ¿sí? Las guerras sobre todo, van a cambiar el papel de la mujer convencional. ¿Eh? Como veíamos en mis vecinas, ¿no? La mamá era la educadora, la que la cría, la que trabaja. Acá el papel de la mujer se transforma. La mujer es la salvadora, ¿sí? No es solo la madre, como veíamos en la diapositiva anterior, sino son todas las mujeres del mundo, ¿sí? Son las que lloran a sus hijos, son las que tienen que sufrir porque tienen sus esposos muertos, quienes cargan con el dolor de la guerra, ¿sí? Serán ellas quienes poderosamente, ¿sí? Y maravillosamente van a expresar, ¿sí? Su dolor. La idea es sacudir al espectador, ¿sí? Y obligarlo a una reflexión. En esta producción, la figura central es América. Para ello, Raquel, para sacudir al espectador, va a crear, ¿sí? Una forma de representación, una iconografía absolutamente poderosa y dramáticamente expresiva, ¿sí? Que va a dar cuenta de ese dolor. Ella manifestó: yo necesito que mi pintura sea un eco dramático del momento en el que vivo. Al igual que Frida, ¿eh? Va a usar el cuerpo femenino como soporte del dolor, ¿sí? La representación es en una clave dramática. La mujer también, ¿sí? Aquí aparece en clave cristiana, ¿sí? Como Jesucristo en el retablo del dolor, ¿sí? Con su cuerpo lacerado por las guerras. A partir del 57, ¿sí? Raquel se va a interesar por los viajes espaciales, se va a interesar por la aventura del hombre en el espacio, va a tratar de encontrar otros mundos donde la vida pueda ser diferente, donde se encuentren nuevas posibilidades, donde habitan nuevos seres. Y en este mundo del cosmos aparecen los mutantes alienados, que nosotros podemos ir a visitar al Museo Nacional de Bellas Artes de Montreal. Raquel va a fallecer en Buenos Aires
a los 86 años, preguntándose cómo será el futuro próximo, con la esperanza de una vida mejor y más justa, que reivindique a la mujer como protagonista universal. Ahora vamos a pasar a Julia Manuela Codecido Espenoz, que fue una de las representantes más importantes del movimiento vanguardista peruano. Julia se caracterizó por luchar por la reivindicación del lugar de la mujer en el mundo del arte y en la sociedad. Julia se unió al movimiento indigenista y logró crear un lenguaje absolutamente personal, que lo que hizo fue dar cuenta de las raíces peruanas y americanas. Julia nace en Lima y es segunda hija de un padre diplomático, ¿sí? A los 17 años, Julia se va con su familia y se muda a Europa. Y allí estuvo por 20 años. ¿Sí? Así que vivió esa época en Europa, ¿sí? Conoció museos, viajó por todo el mundo. Y su padre también sentía la vocación, ¿no? Y la impulsó en el ámbito de la pintura. Y su papá era muy amigo de Degas y un ávido coleccionista. Con 35 años, o sea, después de 20 años casi afuera, Julia va a regresar al país, ¿sí? Y va a decidir enrolarse en la novísima Escuela Nacional de Artes de Lima, que había abierto las puertas nada más ni nada menos que un año antes. Así que Julia se anota, ¿sí? Y nosotros ya, desde el inicio, vamos a ver cómo Julia va a ir absorbiendo, ¿sí? Mágicamente todas estas lecciones, porque Julia trae un bagaje absolutamente interesante, ¿no? Un bagaje europeo. Sabemos que Julia, desde su regreso a Lima, luchó también por las reivindicaciones de los derechos feministas, ¿sí? Desde su lugar de artista. En la escuela conocerá a su gran amigo y profesor, que se llama José Sabogal, y quien era el líder del movimiento indigenista. Julia fue su alumno más universal por el conocimiento que Julia tenía, ¿no? Y Sabogal lo que va a hacer es justamente crear todo un movimiento, ¿sí? Para reivindicar el indigenismo en Lima. Sabogal había pasado casi 10 años en la Argentina, ¿sí? Ejerciendo como profesor. ¿Sí? Y esto justamente importa esta idea del indigenismo y la lleva a Perú. Este movimiento se va a basar, entonces decíamos, en la reivindicación del indígena, sus costumbres, su cultura, ¿sí? Generando así el arte nacional. Julia también debió hacer frente a la crítica, ¿sí? Y frente a la manera de pintar, ¿sí? Como decíamos antes, si era vigorosamente masculina, si era, o si tenía era menos cerebral, o si la pintura era más, con mucho más arabesco o no. Bueno, Julia sentencia de alguna manera, ¿sí? Y dice, en la pintura no hay ni femenino ni masculino. O se pinta bien o se pinta mal. ¿Sí? Y esto es una de las críticas más acertadas. Aquí vemos también la faceta de Julia, ¿sí? Que está ilustrando el libro de uno de los líderes del movimiento indigenista, que es Mariátegui, ¿sí? Y que es el intelectual del movimiento. José Sabogal es como la figura pictórica y Mariátegui es el intelectual que guía el movimiento. Bueno, ella también colabora con esta revista, que es la revista Moderna, y aquí vemos cómo ella va encontrando su estilo, ¿sí? Su propio estilo. Y vemos que ella absorbió las influencias de Sabogal y logró justamente sintetizar las formas, encontrando un lenguaje que nada más ni nada menos traduzca la nacionalidad. Aquí la vemos como en la escuela, ¿sí? con otros profesores,
Julia se recibe y una vez que se recibe la invitan a quedarse en la escuela como profesora. Y fue una de las primeras mujeres en empezar a enseñar dentro de esta escuela. Julia hace su primera exhibición y luego también es invitada a exponer en México, conociendo la obra allí de los grandes muralistas, entre ellos Rivera, que es el marido de Frida. También a los otros muralistas importantes como Orozco y Siqueiros, ¿sí? Ellos elogian su obra, ¿sí? Y la alientan a seguir exponiendo. Julia va a absorber de México, ¿sí?, los colores fuertes y revolucionarios. Ella entonces, decíamos, comienza a exponer, ¿sí?, Nueva York, Washington, y se van multiplicando las exhibiciones: San Francisco, Santa Bárbara, París, Buenos Aires, Barcelona, ¿no? Aquí la vemos, ¿sí?, como un poco su parte internacional, ¿no? Walt Disney, en una gira que hace por Sudamérica, visita el taller donde Julia estaba trabajando. Su gran amigo Sabogal, el líder del indigenismo, se va a retirar de la escuela porque le ofrecen un cargo de director nacional en el Museo de la Cultura Peruana. Y todo su equipo solidariamente se retira con él para justamente trabajar dentro del museo con el objetivo de incrementar el patrimonio, ¿sí?, y la investigación. Con esta consigna, Julia comienza a viajar, a conocer la gente, la cultura, y también vamos a ver la faceta de coleccionista. Hoy los podemos observar en su casa taller, que hoy es la Casa Museo Fundación Julia Codecido. En los años 50, Julia empieza a exponer también con otras artistas americanas, ¿sí?, obteniendo también reconocimiento internacional. Va a viajar por el Amazonas, donde va a descubrir la naturaleza, enriquece el colorido de su paleta, ¿sí?, y tiene una relación con un predicador, y de allí también vemos un poco la obra cambia en la temática y con otra simbología. Julia siguió pintando y exponiendo en su casa taller hasta sus 96 años. A través del indigenismo, ella logró dar cuenta de las raíces peruanas, de su gente, su cultura, combinándolo con una plástica moderna, como muestra de un arte nacional. Ahora, esta es la última de las participantes, quizás es la más conocida de todas nuestras artistas. Ella fue un ícono del arte mexicano nacional, un símbolo de la libertad femenina. Sus pinturas, reflejo de su vida, le permitieron encontrar su propia identidad. Allí, ella nos va a contar sus experiencias, su tumultuosa vida, y son su legado, ¿sí?, son su autobiografía. Frida nace en Coyoacán, Puebla, México. Su padre era fotógrafo de profesión, y al igual que su madre, la van a acompañar durante toda su vida. Sufre polio a los 6 años, y esta dolencia hará que Frida se vuelque al ámbito intelectual. Viajará por su padre por diferentes ciudades de México, e impregnará su visión de cultura y tradición popular. Esto ella lo va a volcar en sus producciones. También va a despertar su gusto por la colección de los objetos y el vestuario. Frida estudió en un prestigioso colegio de México para medicina, pero lamentablemente, al regresar a su hogar, el colegio, sufre un accidente que la iba a invalidar por muchos meses, ¿sí? Y sufre en su columna, se quiebra su columna como también su pelvis, y esto le va a generar infertilidad. Ella va a narrar este hecho, ¿sí?, en una clave que va a tener que ver justamente con esta tradición mexicana. Ella va a usar un recurso, que es el recurso de los exvotos, ¿sí?, que esa es una forma de expresión popular para agradecer a la Virgen de que Frida se ha salvado. Estas secuelas serán las compañeras durante toda su vida. Van a necesitar múltiples operaciones durante toda su carrera. Como Raquel, nosotros vamos a ver que Frida muestra su cuerpo como soporte del dolor. Decíamos que esa pasará mucho tiempo sola,
y en cama. Entonces, justamente, ella comenzará a pintar su soledad. Ella dirá que se representa a sí misma, porque es la persona que mejor se conoce. Una vez que se recupera, regresa a la escuela y va a conocer allí a su gran amor, Diego Rivera, quien es 20 años mayor que ella. Diego es el gran muralista de México. Y allí ellos van a comenzar una relación. Frida se va a convertir en su musa y lo va a seguir en sus convicciones, afiliándose al Partido Comunista. Se van a casar y se van a marchar a Estados Unidos por trabajos de Diego, ¿sí? Primero a San Francisco, después van a estar en Washington, Nueva York. Y Frida, en estas ciudades, sí, que ella conoce, pasa muchísimo tiempo sola. Y Frida comienza a relatarnos, ¿no?, estas diferentes sociedades que va conociendo. Esto también es una cuestión moderna, ¿no? Ella va contraponiendo, por ejemplo, en esta producción, diferentes escenarios. De un lado aparece la vida mítica de México, ¿sí?, la vida cálida, con los dioses, las tradiciones, frente a la vida tecnológica, ¿sí?, frente a la vida de la máquina, que ofrece Gringolandia, que es la forma en que ella se refiere a Estados Unidos. También esto será un tiempo de pérdidas, ¿no?, que la obligan a estar muchísimo tiempo en el hospital y este dolor se vuelca en sus producciones. Va a sufrir infidelidades de parte de Diego, ¿sí?, y con su hermana menor, y aquí también ella da muestras de esta tristeza. Su rostro aparece como una máscara, que contrasta con los atributos, como ser el collar de colibrí, que dejan ver sus emociones. Ella pide, suplica, ¿sí?, y piensa en un futuro, en una esperanza de mejorar, ¿sí?, mantenerse firme para seguir viviendo plenamente. Ella también disfruta de los viajes, ¿sí?, de la apertura social, y aquí también muestra su vanguardismo, ¿sí?, viajando y conociendo su mismo territorio. Ella también relata el primitivismo, como lo había hecho Tarsila, de una manera muchísimo más personal. En este caso ella va dejando constancia, nada más ni nada menos que del desamor. También en clave prehispánica, ella nos va a dejar saber acerca de los mitos, las leyendas, donde Diego volverá a ser el protagonista. Como así también se abre a otros amores, que van a alegrar su vida, ¿sí?, y que la van a acompañar en sus exposiciones, por ejemplo, en su primera exposición en París. Idas y venidas con Diego los volverán a juntar y permanecerán así hasta la muerte de Frida. Su obra está cargada de cultura y de tradición. Ella supo dar cuenta de las raíces mexicanas al mismo tiempo que nos narraba su vida. Ella, como sus pares, dejaron una huella imborrable en el arte latinoamericano. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Sandra. Estuvo excelente. Eh, Creo que ha sido muy educativo y ha sido un montón de información en casi una hora. Entonces, muchas gracias por compartir la vida de estas mujeres que plenamente sí son destacadas, y yo creo que también hay muchas otras mujeres que faltan en contar sus historias también. Bueno, tenemos algunas preguntas y por favor, si tienen algunas preguntas pueden escribirlas en el chat para que Sandra las pueda leer, pero tenemos una que Lorena, si quieres, puedes unmute y por favor puedes preguntarle a Sandra también. Bueno, los pies, como lo que estoy leyendo acá, ¿no? ¿Por qué los pies tienen gran tamaño? Muy bien, los pies tienen gran tamaño por muchísimas causas. Una tiene que ver con el vanguardismo europeo, ¿sí?, en el cubismo y sobre todo en la obra de Picasso. Nosotros vemos, ¿sí?, que los miembros, ¿sí?, en este caso los pies o las manos, siempre se encuentran agrandados. La idea en esto es que Picasso, ¿no?, quien es un referente para Tarsila, está haciendo hincapié justamente en el primitivismo, ¿sí?, africano.
¿sí? En estas piezas de escultura africana, ¿sí? Que justamente agrandan, ¿sí? Agrandan porque el agrandamiento implica un simbolismo. Esto por un lado, ¿no? O sea, plásticamente. Pero también nosotros podemos ver que la idea de que tenga un pie grande también remite a otra vanguardia que tiene que ver con el surrealismo, en donde Tarsila haciendo un recuerdo de lo que sus nanas le contaban, de estos hombres gigantes, estos hombres que tenían, que eran justamente lo que remite a los salvajes de América, ¿no? Esto que es descomunal, que estos hombres que viven en los confines de la tierra, ¿sí? Con bocas grandes, manos grandes. Entonces, todas estas cuestiones es como una mezcla, ¿sí? Entre lo que aprende en Europa y a su vez lo que ella mantiene como local. Si vos mirás, viste la producción, que también vimos que los labios también se encuentran agrandados. Esto también remite a lo nacional. Esta es un poco la idea, juntar un poco lo europeo, la fantasía que tienen los europeos, y también dar cuenta de el producto más nacional, más tradicional. ¿Se entendió? O... Sí, sí, gracias, gracias Sandra. Tiene, tiene sentido. Lo primero tengo que decir que lo primero que me vino a la mente cuando yo vi los pies grandes, por ejemplo, la boca grandes, fue algo de psicología. No soy psicóloga para nada. Yo leo de psicología, pero yo soy matemática. Y me sonaba mucho esa sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad que da el sentido del, ¿cómo se llamará esto? El sentido del sensibilidad, no, sensibilidad no es un sentido ni siquiera. La sensación, la capacidad de sentir que tenemos, digamos, en nuestras extremidades, en nuestras manos, entre las manos, no recuerdo cómo es el nombre del humano que a veces los psicólogos pintan, que es que tenemos mucha sensación en nuestras manos, por ejemplo, o en nuestra cara, o en nuestros pies, y entonces pueden pintar el cuerpo humano representarlo de una manera en que se está viendo más la capacidad de sentir que tenemos. Entonces las manos figuran muy grandes, la cara figura grande también, los pies Claro. figuran grandes, entonces por eso también estaba curiosa acerca de si había algún tipo de relación entre eso. Sí. Esa parte de como psicológica y lo que es lo que me estabas explicando, las partes de, digamos, del hombre, de los orígenes africanos combinados con esta parte amazónica. Y no sé si recuerdas que tú nombraste que en algún momento que ella estaba algo interesada en psiquiatría o estuvo relacionada con alguien de psiquiatría. Entonces, también por eso me había nacido la curiosidad. ¿Cómo? Ella estuvo relacionada con alguien que era psiquiatra. Tarsila, estoy ¿Tarsila? hablando de Tarsila. Sí, sí, pero la etapa que ella se relaciona con el psiquiatra es una etapa posterior, ¿sí? Es una etapa... Ya. Sí, o sea, este agrandamiento es puro y exclusivamente producto del cubismo, ¿sí? Y producto de esta manera de mostrar, ¿sí? Acerca de lo que ella quiere mostrar como nacional, ¿sí? Pero bueno, sí, de todas maneras, cuando ella comienza, digamos, con estas cuestiones en el tema del surrealismo, sobre todo de poder graficar lo que ella tenía en su mente, lo que ella soñó, esto es todo un movimiento que hace Freud, ¿viste? Entonces, este movimiento del surrealismo tiene la base psicológica, ¿no? Tiene esta base que hace que uno pueda plasmar los sueños. Y bueno, Tarsila le agrega la parte plástica, ¿no? Muy, muy, muy inteligentemente. Sí. Okay. Gracias, Sandra. Gracias. Sandra, tenemos una pregunta de Ricardo que acabo de poner en el chat, que me dice, ¿por qué muchos artistas han pasado una trágica vida? ¿Esto les ayuda a ser artistas? Y lo que pasa es que, bueno, les tocó una etapa muy complicada.
El siglo XX, como decíamos, era un siglo fue un siglo muy complicado, sobre todo por las guerras. Y muchos artistas, en el caso de las mujeres, ¿no? Es interesante porque las mujeres viajan, ¿no? Y van a París y tratan de alguna manera de formarse, y luego decíamos, bueno, vuelven. A los hombres a veces también les pasa que los artistas masculinos, por ejemplo, algunos deben exiliarse, ¿sí? También son es un siglo muy complicado en términos, digamos, eh, de social, ¿no? Entonces, esto hace que el artista de alguna manera trate de recuperar, si está afuera, trate de recuperar lo local, ¿no? Y junta sus saberes, lo que aprende afuera, sobre todo en Europa o en Estados Unidos. Mire, hasta la Segunda Guerra Mundial es como, bueno, París es como la capital, pero luego, ¿sí? Este foco se traslada a Estados Unidos, ¿sí? París, cuando París es invadida, los artistas se van, ¿sí? Y justamente llegan a Estados Unidos. Por eso después Estados Unidos es el polo más interesante para el arte. Y la verdad es que, bueno, sí, tuvieron una vida complicada, ¿no? Desde el ámbito social, desde el ámbito económico. Muchas veces pasaron mucho tiempo en Europa y cuando vuelven a sus países también esto es como, bueno, ponerse a punto de nuevo, ¿no? Es complicado, sí. Y las penurias, porque, sí. Tenemos la pregunta de María. Oh, no es pregunta, es comentario, que te da una excelente presentación. Y Sí, con el conocimiento adelante. de las artistas colombianas, ¿no? ¿Esto? Sí, justamente me preguntaban lo que estabas hablando en este proceso de sufrimiento y de tantos cambios en el siglo XX. Sí, sí, Me en realidad preguntaban. tenemos artistas en todos los países. Lo que pasa que, bueno, lo que hicimos acá fue un poco una selección, ¿no? Más chiquita, porque no teníamos mucho tiempo para ello, ¿no? Sí, no, no es criticismo para nada, es curiosidad, Sí, es no, lo curiosidad. que pasa es que la idea fue tratar de hilvanar y tratar de dar como una visión un poco más general con cuestiones compartidas, ¿no? Y tratar de alguna manera demostrar por un lado, estos aspectos de las artistas, como ser estos viajes, estas vivencias, estas formaciones, pero sobre todo también estas cuestiones que hacen, ¿sí?, a la formación, a la colaboración en la formación del arte nacional. Por eso elegimos a estas artistas que, todas las artistas de alguna manera, siempre o sea, todas son importantes, pero bueno, lo que tratamos de seguir fue como, yo traté de seguir como una especie de parámetro, ¿no? Bueno, para que se entienda más fácil de alguna manera, y bueno, estas cuestiones de, este, de la modernidad. Sí, y hay colombianas, hay venezolanas, hay un montón de otras mujeres que realmente tuvieron una participación importantísima. Solo que la verdad es que estos son temas que no están estudiados a fondo, es una realidad. No están estudiados a fondo, pero esto es cuestión de la época, porque sobre todas las cosas lo que aparece es como el lugar de la mujer, que es lo que nosotros hoy estábamos trayendo a colación, ¿no? El lugar de la mujer es el lugar, si la mujer quería pintar, podía pintar, pero es como el lugar era el lugar para pintar es tu casa, ¿sí? O un lugar y la pintura a la cual te vas a remitir, ¿no? Es una pintura que va a ser decorativa, ¿sí? Digamos, la pintura profesional, vigorosa, ¿sí?, cerebral, estaba pura y exclusivamente del lado masculino, ¿no?
por eso es que a veces cuesta tanto, ¿no? Mantener estos paralelos, ¿eh? Porque realmente la mujer quedaba como delegada. ¿Viste? Por ejemplo, lo que decíamos, el esposo de Tarsila, quería que Tarsila se quedara en la casa, ¿sí? Con la cuestión doméstica, ¿no? Estando ahí en la casa pintando, decorando y nada más. Así que bueno, esto es un poco... ¿Tienes algunos nombres de artistas colombianas de casualidad? ¿Cómo? ¿Tienes algunos nombres de artistas colombianas de casualidad? Sí, vos tenés para buscar, si querés, tenés a Paz Errázuriz, tenés bastante. Si querés después yo te voy, si querés yo te puedo pasar con el chat, ¿sí? Si tenés ganas de buscar, o me mandás un correo y yo te voy pasando en Colombia. Vos tenés a Clemencia Lucena, tenés a Beatriz González, Paz Errázuriz me confundí, porque Paz Errázuriz es chilena. Beatriz González y Clemencia Lucena. Okay. Allí tienes un poquito para buscar ellas dos en Colombia, que son muy interesantes. Gracias. Gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Todavía tenemos 10 minutitos antes de que el tiempo se nos acabe. ¿Qué le pareció la representación de Frida en la película de Frida? Me pareció muy bien. Me parece que es una manera de dar a conocer a la vida de Frida, que realmente la vida de Frida es un libro abierto, ¿sí? Y está muy bien hecha. Así que creo que es bastante verídica, e incluso también da detalles muy interesantes, por ejemplo, de la vida, sobre todo la relación que Frida tiene con una fotógrafa, ¿no? que es amiga de Diego, y que esa relación con Tina Modotti muy interesante, porque, por ejemplo, Frida mira fotografías de Tina y después se inspira en producciones, como ser en esta de Mi Nana y Yo, ¿no? Entonces, esto la película lo capta muy bien, ¿no? Muestra esta relación interesante, ¿no? Así que bueno, tuve que convencer a mis colegas mexicanas para que me acompañen a verla. Valió la pena, ¿no? Perdón por interrumpir, pero yo sé que la gente se está escapando. Yo creo que todo el mundo... pero solamente quería comentar que ya tenemos la próxima fecha y tiempo para la próxima charla, que será el martes 22 de junio, donde vamos a hablar de las comunidades afrodescendientes y pueblos negros de la región. Específicamente, Roxana Escobar va a hablar de los pueblos afroperuanos y Stacy Creech va a hablar de los pueblos afrodominicanos. Ambas son de sus países, entonces los invitamos. Todo el mundo va a recibir un correo, el post y para que comparten, pero yo creo que estamos, como están viendo, estamos hablando de varios temas y Lorena, como Sandra comentó, es un poco imposible tratar de capturar los 20 países que tenemos y territorios en la región, pero estamos tratando de hacer variedad en todas las diferentes charlas. Entonces ahora muy emocionados por Roxana y Stacy, que van a hablar del trabajo que hacen. Ambas son estudiantes de doctorado, Roxana en la Universidad de Toronto y Stacy acá en McMaster. Entonces solamente quería comentar, pero muchas gracias a todos. Todavía tenemos un poco de tiempo de preguntas, los que se animan. Si Gracias, quieren. Sandra. Marta, por favor. Buenas noches. Yo quisiera saber, bueno, yo no soy muy conocedora del arte, yo soy comunicadora social y mi trabajo siempre ha sido hablar y mi trabajo me gusta escuchar cosas porque ahí el arte no ha sido uno de mis fuertes, pero veo yo que las artistas que tú hablabas directamente están relacionadas en un nivel social alto, ¿verdad? No hay ninguna de ellas que haya salido de la nada, no hay ninguna de ellas que se inspiró en algo, porque
la escuela, no sé qué vanguardista, la que fue a París, la que estudió allá. Todas las artistas están definidas también por su sostén económico y su bagaje cultural. Sí, sí, la cuestión es que realmente cuando vos pensás en ese momento social, realmente es como muy difícil, ¿no? Poder, o sea, tener los medios privados para hacerlo. En el caso de Raquel, por ejemplo, y en el caso de Amelia, ¿sí? Ellas ganaron becas, ¿sí? Y allí van o sea, justamente con las becas del gobierno, ellas se viajan. Pero bueno, sí, como vos decís, la verdad es que hay que mantenerse también. ¿Sí? Esto es una realidad. Hay que mantenerse y permanecer 2 años, 3 años, que eran el tiempo en el que eran el tiempo de instrucción, ¿no? Afuera. Y sí, es cierto. Pero bueno, en realidad lo que quería tratar de también de rescatar es la única manera de enterarte, digamos, de las novedades, de las nuevas maneras para la pintura, era viajar. La información llegaba a los países, pero llegaba muy tarde. ¿Sí? Y este es el problema, o sea, casi tenemos una diferencia entre 10 años, 5 años para que los artistas que están en Sudamérica puedan comprender, ¿sí? Los diferentes movimientos, ¿sí? Que se están gestando en Europa, porque cuando vos pensás en el cubismo, por ejemplo, se empezó a gestar en el 1910, ¿sí? Entonces, bueno, es como que es toda una puesta en marcha, ¿no? Y hasta que llega, entonces estas artistas de alguna manera trataron de ir a buscar el conocimiento, porque sí, obviamente podían de alguna manera sostenerse económicamente también allá, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en, en Europa. En el caso de Frida, bueno, Diego, por ejemplo, era un artista sumamente conocido, ¿sí? Económicamente él estaba muy bien, ¿sí? Y bueno, y entonces también esto le permitió estar muchísimo tiempo, ellos iban y venían, iban y venían. Pues decía, una de las, digamos, estas cuestiones bueno, que también te permiten educar de alguna manera o mostrar la modernidad en tu país natal, ¿no? Esto cuando los artistas vuelven tratan de hacer esta labor, la docencia, la investigación, ¿sí? El educar en el gusto, en el nuevo gusto europeo. No sé, Marta, si te respondí tu Sí, pregunta. señora, muchas gracias. Sí. Bueno, les podemos retornar 3 minutos de su tiempo, que durante la pandemia yo creo que todo minuto es oro. Lo único que quería comentar también adicionalmente, y recibirán un correo, es que las 2 primeras charlas ya están en el YouTube de AFH y también están subtituladas en español, y también igualmente esta charla va a ser subtitulada y puesta en el canal de YouTube de AFH. Entonces, muchas gracias a todos por asistir, y ahorita termina la grabación.